Hola crocheteros y crocheteras, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari. Antes de continuar con la clase en el día de hoy, te invito a que si eres nuevo te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Cada semana estoy subiendo tutoriales de modelos que están en tendencia. Las clases son completamente gratuitas, no tienen ningún costo. Lo único que les pido es que me dejen manito arriba y realicen un comentario como muestra de agradecimiento. Esto es muy importante para mí porque nos ayuda al crecimiento del canal y me motivas a seguir compartiendo estas hermosas clases contigo. Te voy a presentar el modelo que vamos a realizar en la clase de hoy. Mira qué hermoso. Está elaborado con un punto conocido como punto cesto o punto espigado. Mira qué bello resultado. Vamos a realizar la base con punto bajo sencillo desde cero y mira lo firme y resistente que queda. Espero que disfrutes el proceso. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto te estaré dando respuesta. Sin más que decir, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales: 4 marcadores de puntos, cinta métrica, tijeras, 4 argollas media luna, 2 argollas mosquetón de 2 centímetros de diámetro, 70 centímetros de cadena, una placa con el nombre del canal, esta es opcional, y vamos a trabajar con 3 tipos de agujas. Tengo la 3.5, esta es para esconder hebras. La aguja de 5 milímetros, esta la vamos a usar para realizar la base del bolso. Y el cuerpo del bolso lo vamos a trabajar con una aguja de 5.5 milímetros. Los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Y el trapillo lo vamos a trabajar de trapillo puntitos. Aquí tengo un ovillo de 700 gramos y tiene una hebra de 3 centímetros de ancho. Este trapillo es tipo pluma extra licrado y lo puedes adquirir en trapillo puntitos. En la descripción del video les voy a dejar el enlace de las páginas de compra tanto de Tus Insumos como de trapillo puntito por si desean adquirir estos materiales. Vamos a comenzar este proyecto trabajando la base. Es una base de puntos bajos sencillos, ya la hemos trabajado en varias ocasiones aquí en el canal y sé que a ustedes se les hace mucho más fácil realizar este tipo de bases. Por eso me he animado a traerles varios proyectos o varios modelos con esta base. Son adaptaciones que yo hago y ustedes también las pueden realizar a cualquier modelo que deseen hacer. ¿Por qué? Porque esta base es muy sencilla. Comenzamos realizando un nudo deslizado. Y vamos a trabajar 5 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Realizamos nuevamente el mismo proceso y tenemos 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer una adicional y esta va a ser nuestro punto de altura para un total de 6 cadenetas. Esta cadeneta inicial tiene unas medidas de 5 centímetros de ancho. Vamos a trabajar la primera vuelta y esta la vamos a hacer de puntos bajos sencillos. Vamos a dar vuelta a la cadeneta y vamos a trabajar de la parte de atrás donde están las lomitas. Comenzamos aquí en la segunda, pasamos la aguja debajo y ahí vamos a realizar el primer punto. Debajo de la siguiente. Y de esta forma hasta llegar a la última. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita. Recuerden que la primera es nuestro punto de altura. Tomamos hebra. Damos altura. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por las 2 cerrando de esta forma el punto. Pasamos la aguja nuevamente debajo de la siguiente lomita. Damos altura a esa orejita a nivel de la que tenemos en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos debajo de la siguiente. Y aquí vamos a realizar ya el último punto. Pasamos debajo de esa lomita y aquí cerramos el punto.
Finalizamos esta primera vuelta y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Vamos a hacer cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido para comenzar la segunda vuelta. Vamos a pasar la aguja debajo de la segunda cadeneta. Miren que esta es la primera, que es nuestro punto de altura. Pasamos aquí debajo de la segunda tomando la cadeneta completa. Aquí donde está este espacio. Aquí vamos a realizar los puntos, en total van a ser 5 puntos. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta y realizamos un punto bajo. Debajo de la siguiente. Aquí vamos a hacer el último punto. Realizamos cadeneta de altura, damos vuelta al tejido y vamos a comenzar la tercera. Pasamos debajo de la segunda cadeneta y realizamos un punto. Debajo de la siguiente. Finalizamos la tercera vuelta y aquí realizamos 5 puntos bajos. De esta forma vamos a seguir trabajando hasta llegar a una altura de 19 vueltas. Ya completé las 19 vueltas. Les voy a mostrar cómo van a identificar cada una. Aquí podemos ver la primera. Tenemos 1. La segunda es donde se ven las lomitas. 2, donde se ven los puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Les quiero mostrar cómo se ven los puntos de la base. Miren que no hay espacio de luz entre ellos, están bien justicos, bien apretaditos. Esto nos va a permitir tener una base bien firme. Lo importante al momento de realizar una base con puntos bajos es realizarla bien ajustada para que ésta no tenga mucho movimiento. Vamos a realizar ahora una vuelta de puntos bajos alrededor para darle un mejor acabado. Nos ubicamos en el último punto de la vuelta número 19. Aquí tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y vamos a realizar una cadeneta de altura. Ahí vamos a colocar un marcador para saber que ahí iniciamos la vuelta. En cada una de las esquinas vamos a trabajar un aumento triple. Comenzamos con el primer punto del aumento. Este lo vamos a hacer debajo de la última cadeneta de este lado. Miren que aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. Debajo de la cadeneta número 5, en ese espacio vamos a realizar el primer punto del aumento. Este aumento lo vamos a completar en el momento que hayamos finalizado la vuelta. Entonces vamos a trabajar aquí de este lado puntos bajos sencillos y lo vamos a hacer debajo de la lomita. Aquí tenemos 2 hebras, debajo de estas 2 hebras, debajo de la lomita, debajo de las hebras, vamos a completar un total de 18 puntos bajos. Pasamos la aguja debajo de la lomita. Realizamos un punto bajo debajo de las 2 hebras, debajo de la lomita, debajo de las 2 hebras. Vamos a realizar aquí el último punto y hemos completado un total de 18 puntos bajos. Vamos a trabajar en esta esquina y aquí tenemos el nudito deslizado del inicio. Este lo vamos a soltar, solamente el nudito, de esta forma, y aquí ya tenemos la primera cadeneta. En esta cadeneta, que es la de este lado, miren que aquí está 1, 2, 3, 4, 5, igual que este lado. Vamos a pasar aquí en la primera y vamos a realizar un aumento triple, quiere decir 3 puntos,
dentro de ese mismo punto para darle ya la forma ovalada a esta base. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta y realizamos el primer punto. Miren, aquí damos altura a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Tenemos aquí el primer punto, pasamos la aguja nuevamente dentro de esa cadeneta. Aquí tenemos el segundo, nuevamente dentro de ella, y aquí tenemos ya el tercer punto. Vamos a trabajar acá 1, 2, 3 puntos bajos sencillos. Aquí en la última cadeneta realizamos el aumento triple. 1, 2, 3. Vamos a trabajar de este lado 18 puntos bajos. Pasamos la aguja en este espacio para completar. Miren que de este lado hay un punto. Aquí en el siguiente, que viene siendo ya aquí debajo de las dos hebras, debajo de la lomita, debajo de las dos hebras. Ya completé los 18 puntos bajos después del aumento. Vamos a trabajar ahora el aumento de este lado. Miren que aquí tenemos la primera cadeneta. Pasamos la aguja debajo de esa cadeneta y realizamos el primer punto, el segundo y el tercero. Vamos a trabajar aquí 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Vamos a realizar el cierre de la vuelta completando aquí el último aumento triple. Vamos a quitar ya el marcador y vamos a pasar la aguja en el espacio donde realizamos el primer punto del aumento. Aquí de este lado, miren que es debajo de la última cadeneta. Pasamos la aguja y realizamos aquí un punto. Entonces dentro de este mismo espacio ya tenemos 2 puntos y la cadeneta de altura complementa la tercera. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a cortar la hebra para realizar el cierre de esta vuelta. Damos altura a esta orejita y vamos a simular el punto del centro que va a completar los 3. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta completa, tomamos hebra y llevamos hacia atrás, ajustamos un poco, pasamos la aguja nuevamente en el centro de la última cadeneta y debajo de la lomita que está de la parte de atrás. Tomamos la hebra y llevamos aquí hacia atrás. Ajustamos muy bien esta cadeneta y miren que así hemos simulado el aumento triple de este lado. Tenemos los 2 puntos dentro del mismo punto y la cadeneta de cierre simula el tercer punto. Vamos a esconder ahora las hebras que nos han sobrado y esta la vamos a hacer de la parte de abajo de los puntos. Ya he escondido la hebra de la parte de abajo de los puntos. A esta puntica, aquí en la parte de abajo, vamos a colocar un punto de silicona o vamos a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se salga. Cortamos el excedente y después que hayamos realizado el proceso, escondemos la punta de esta forma. Esta hebra la vamos a esconder igual como hicimos la anterior.
Ya tenemos la base lista, terminamos de esconder las hebras y tenemos un total de 54 puntos alrededor. Tenemos 18 puntos antes de los aumentos y 3 puntos en cada esquina. Esta base la puedes reemplazar por una base en cuero o por una base de puntos bajos centrados. Si quieres realizar la base un poquito más grande, vas a iniciar en las cadenetas. Nosotros comenzamos con 5, tú puedes iniciar con 7, con 8, con 9, ya dependiendo del ancho de la base que desees. Y si la quieres hacer un poquito más larga, vas a seguir realizando vueltas. Ya el borde lo vas a realizar de la misma forma como te he explicado este. Te voy a dar las medidas. De largo tenemos 21 centímetros y de ancho tenemos 7 centímetros y medio. Vamos a trabajar el cuerpo del bolso. Comenzamos con una primera vuelta y esta va a ser de puntos bajos sencillos. Vamos a tomar nuestra base, miren que aquí la tenemos del lado derecho, damos vuelta y vamos a trabajar con la base al revés. Vamos a tomar hebra nueva. Aquí ya he realizado el cambio a mi aguja de 5.5. Entonces vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de la lomita que está de la parte de atrás. En el centro, miren que aquí está la cadeneta completa y detrás de cada cadeneta hay una lomita. Pasamos la aguja en el centro y debajo de esa lomita. Estamos tomando la lomita porque esta le va a aportar firmeza y estructura a esta primera vuelta. Pasamos en el centro, debajo de la lomita, tomamos hebra, damos altura y realizamos el primer punto. Esta hebra que nos sobra la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. En el centro de la siguiente y de la lomita que está de la parte de atrás, colocamos la hebra y realizamos un punto. Aquí el siguiente punto. Trabajamos de este lado. No vamos a realizar aumentos. Vamos a trabajar un punto en el centro de cada cadeneta. Vamos a realizar el último punto. Damos altura a esta orejita y vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Miren cómo nos ha quedado esta primera vuelta de puntos bajos sencillos. Podemos ver que ya nuestra pieza va tomando la forma hacia arriba. Siempre que finalicen una vuelta, deben de ir acomodándola de esta forma para ir organizando los puntos. Esta primera vuelta la hemos finalizado con un total de 54 puntos, la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la base. En esta vuelta hemos separado la base del cuerpo del bolso y lo hemos hecho con esta hebra que nos ha quedado en el centro. Miren que también nos sirve como decoración. Vamos a abrir la segunda vuelta y aquí vamos a comenzar con el patrón de puntos con el que vamos a trabajar este proyecto. Este punto es conocido como punto cesto o punto espigado. Ya lo hemos realizado en proyectos anteriores aquí en el canal. En la descripción del video te dejo el enlace de los bolsos que hemos realizado con este punto. Ya hemos cerrado esta vuelta llevando la hebra de la parte de abajo de esta primera cadeneta. Para abrir la segunda vamos a pasar la aguja en el centro del punto donde hemos llevado esa hebra hacia atrás aquí. Entonces vamos a sacar la aguja de este lado y esta hebra la vamos a ajustar un poquito. Aquí, que nos quede bien pequeñita. Pasamos la aguja en el centro de ese punto.
tomamos hebra, llevamos hacia adelante, tenemos orejita en el ganchillo, pasamos la aguja en la orejita reservada, tenemos 2, tomamos hebra y vamos a cerrar ese punto. Aquí tenemos un punto bajo centrado, vamos a realizar el siguiente y aquí vamos a intercalar 2 puntos, punto bajo centrado y punto largo, largo porque lo vamos a hacer en la base del punto siguiente. Entonces, en vez de ir al centro, vamos a hacerlo aquí abajito. Pasamos la aguja en la base de ese punto, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Aquí acomodamos y de esta forma nos han quedado los primeros puntos. Miren que aquí hemos abierto y aquí hemos realizado el siguiente, punto bajo centrado y punto bajo largo que inicia en la base del punto. En el siguiente vamos a realizar punto bajo centrado, pasamos en el centro del punto, verificando que salga en la parte de atrás, debajo de la lomita, en medio de estas 2 hebras. Realizamos el punto y el siguiente va a ser un punto largo. Lo vamos a hacer en la base del punto siguiente. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Realizamos el siguiente, punto centrado y el que sigue, punto largo. Así nos debe quedar el patrón en esta primera vuelta. Vamos a seguir trabajando punto sobre punto hasta llegar al penúltimo punto. Vamos a realizar aquí el último punto y podemos ver que el penúltimo realizamos un punto bajo centrado. Quiere decir que este último lo vamos a finalizar con un punto en la base. Vamos a la base de ese punto, damos altura, siempre organizando la hebra, que la abertura esté hacia arriba para que el punto pueda quedar bien bonito. Miren, de esta forma. Aquí acomodamos y hemos cerrado la secuencia que iniciamos con punto bajo centrado. Miren que finalizamos con punto en la base del punto. Entonces miren cómo va quedando el patrón de puntos. Vamos a hacer el cierre de esta segunda vuelta. Vamos a dar altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja debajo de la primera cadeneta de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada y la llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos y de esta forma vamos a hacer el cierre en todas las vueltas. Ya para abrir la tercera vuelta depende del patrón de puntos con el que hayamos iniciado la vuelta anterior. Entonces la vuelta número 2 la iniciamos con un punto bajo centrado. Quiere decir que el primer punto de la vuelta número 3 va a iniciar con punto en la base del punto. Aquí vamos a ir intercalando estos 2 puntos, pero lo vamos a hacer invertido. Si iniciamos la vuelta con punto bajo centrado, la siguiente la vamos a iniciar con punto en la base. Entonces, si iniciamos con punto en la base, la que sigue la vamos a iniciar con punto bajo centrado. Aquí vamos a pasar la aguja no en el centro, sino en la base de ese punto, aquí abajito. Esta hebra reservada la vamos a ajustar un poquito, aquí un poquito, que quede bien justica. Ahí. Vamos a tomar hebra,
damos altura, pasamos la aguja debajo de la orejita reservada, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. En esta tercera vuelta la iniciamos con un punto largo, el que nace en la base del punto anterior. El siguiente punto vamos a hacer un punto bajo centrado. Recuerden que vamos a seguir la misma secuencia. Iniciamos con punto largo, sigue un centrado. Entonces encima de un punto largo vamos a hacer un punto centrado y encima de un punto centrado vamos a hacer un punto largo. Vamos a seguir la secuencia, pero la vamos a hacer invertida. Entonces aquí realizamos punto centrado y el siguiente punto largo, porque lo vamos a hacer en la base del punto. El siguiente punto centrado y el que sigue un punto largo. Centrado, largo. De esta forma nos va a quedar el patrón en esta tercera vuelta. Iniciamos con punto largo, seguimos punto centrado, punto largo, punto centrado, punto largo, punto centrado. Vamos a seguir la secuencia. Tenemos largo, centrado por toda la orilla hasta llegar a estos dos últimos puntos. Vamos a hacer los dos últimos puntos de esta vuelta. Aquí tenemos punto centrado. Vamos a pasar la aguja en la base de ese punto. Damos altura y cerramos con un punto largo. El siguiente vamos a hacer un punto centrado. Finalizamos la tercera vuelta y miren cómo va quedando el patrón de puntos. Miren qué bonitos. Vamos a hacer el cierre como les expliqué anteriormente. Damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la primera cadeneta. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos. Vamos a abrir la cuarta vuelta y esta la vamos a hacer con punto bajo centrado porque el punto anterior fue un punto largo. Pasamos en el centro del punto. Esta orejita la vamos a ajustar que quede bien cortica. Aquí tomamos hebra, llevamos hacia adelante y colocamos la orejita reservada sobre la aguja. Tomamos hebra y realizamos el cierre de ese punto. Entonces esta cuarta vuelta la iniciamos con punto bajo centrado. El siguiente punto va a ser un punto largo. Vamos a la base. Tomamos hebra y cerramos el punto. El siguiente va a ser un punto centrado. Miren cómo hemos ido intercalando el patrón dependiendo del punto que está debajo. De este lado tenemos punto centrado, quiere decir que vamos a hacer un punto largo. Y el siguiente punto centrado.
Vamos a realizar el último punto y este va a ser un punto largo. Finalizamos esta cuarta vuelta, realizamos el cierre, finalizamos la cuarta vuelta, la quinta la vamos a abrir con punto bajo largo, la vuelta número 6 la van a abrir con punto centrado. Van a ir intercalando los puntos siguiendo la misma secuencia que hemos trabajado hasta llegar a la altura deseada. Yo voy a seguir trabajando y ya les muestro cuántas vueltas y hasta qué altura vamos a llegar. Ya he llegado a la altura deseada. Aquí he realizado 17 vueltas. Mira cómo quedaron los puntos. Bien bonitos, bien organizados. Te voy a mostrar cómo vas a identificar cada vuelta. Vamos a ubicarnos en la primera que realizamos, que fue de puntos bajos sencillos, y ahí vamos a empezar a contar de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y de puntos largos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te voy a dar las medidas. De alto tenemos 16 centímetros. Vamos a trabajar ahora las maniguetas, pero antes de continuar, si ustedes desean realizar el bolso un poquito más alto, lo pueden hacer. Siguen trabajando las vueltas hasta llegar a la altura deseada. Y el proceso de las maniguetas lo van a hacer tal cual como se los voy a explicar a continuación. Hacemos el cierre de la última vuelta. Y vamos a colocar los marcadores en los espacios donde vamos a realizar las maniguetas. Aquí en el punto donde se hizo el cierre vamos a contar en la siguiente cadeneta 7 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el punto 7 colocamos un marcador. Vamos a contar el siguiente punto después del marcador: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el punto 10 colocamos el siguiente marcador. Entonces aquí vamos a contar 17 puntos, contando el punto después del marcador: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Contamos 10 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocamos en este el marcador. Entonces de este marcador al primer marcador deben de haber 17 puntos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya hemos colocado los marcadores. Para verificar que han quedado bien puestos, vamos a hacer esto: cerramos el bolso y debe quedar uno frente al otro. Miren cómo están bien ubicados. Deben tener en cuenta que al momento de colocarlos, siempre de este lado deben dejar la misma cantidad de puntos. De este lado tenemos 17 y de este lado también hay 17. En el centro, antes de los marcadores, tenemos 9 y 9 puntos. En caso de que hagas el bolso más grande, ten en cuenta de dejar la misma cantidad de este lado y de este lado para que las maniguetas te queden parejas. Vamos a trabajar esta vuelta siguiendo el mismo patrón de puntos hasta llegar al punto antes del marcador. Aquí ya hemos hecho el cierre. Vamos a hacer un punto bajo centrado. Ajustamos la orejita, tomamos hebra y cerramos el punto. Siguiendo el patrón, aquí tendremos que hacer un punto largo. El siguiente. Y aquí en el marcador tenemos un punto centrado, quiere decir que vamos a hacer un punto largo. Retiramos el marcador y realizamos un punto en la base de ese punto. Vamos a realizar cadenetas hasta llegar al siguiente marcador. Aquí tejeremos 20 cadenetas. Completé las 20 cadenetas.
Si ustedes desean realizar la manigueta un poquito más larga, realizan más cadenetas de este lado hasta la altura que ustedes deseen. Aquí vamos a quitar el marcador y vamos a continuar con el patrón de puntos. Podemos ver que aquí hay un punto bajo sencillo, quiere decir que vamos a hacer un punto largo. Seguimos la secuencia de puntos hasta llegar al punto antes del marcador. Terminé los puntos de este lado, vamos a trabajar las cadenetas, quitamos el marcador y aquí vamos a hacer un punto centrado. Tejemos las 20 cadenetas. Tengo las 20 cadenetas. Vamos a realizar acá el punto. Y aquí es un punto bajo centrado. Seguimos la secuencia hasta llegar al último punto. Ya realicé el último punto, vamos a hacer el cierre de esta vuelta y vamos a abrir siguiendo la secuencia. Vamos a realizar los puntos hasta llegar aquí al penúltimo. Ya realicé el penúltimo punto. Este último no lo vamos a trabajar, así que vamos a saltar a la primera cadeneta, pasando la aguja en el centro, tomando solo la hebra de arriba. Ahí vamos a hacer un punto bajo sencillo. En el centro de la siguiente. Vamos a realizar el último punto para completar los 20. Y aquí, este último de aquí abajo no lo vamos a trabajar. Saltamos al siguiente, continuando con el patrón de puntos. Entonces aquí vamos a hacer un punto largo. Continuamos. Aquí trabajé 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en estos dos del centro vamos a colocar la argolla media luna. Nos vienen quedando de este lado 7 puntos también, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces en estos dos ubicamos la argolla de esta forma y vamos a trabajar siguiendo el patrón de puntos. Vamos a hacer aquí un punto centrado. Y en el que sigue vamos a hacer un punto largo. Completamos los 7 puntos. Completé los 7 puntos y miren cómo quedó la argolla de bien ubicada. Vamos a trabajar ahora los puntos bajos en la cadeneta. Saben que este último punto no lo vamos a trabajar, así que realizamos el primer punto en la primera cadeneta. Trabajamos puntos bajos de esta forma hasta llegar a la última. Vamos a realizar el último punto de la cadeneta para completar los 20. Saltamos este primer punto y seguimos en el siguiente realizando un punto centrado. Vamos a trabajar los 7 puntos para colocar la argolla media luna.
Realicé los 7 puntos y en estos dos vamos a colocar la argolla. Aquí vamos a realizar un punto largo y aquí un punto centrado. Ubicamos la argolla de esta forma. Realizamos el punto largo y el centrado. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta y vamos a realizar otra vuelta. Aquí acomodamos la argolla y miren, así nos va quedando. Entonces aquí iniciamos con punto bajo centrado, vamos a trabajar los puntos siguiendo la secuencia hasta llegar al penúltimo punto. Ya realicé el penúltimo punto, este último no lo vamos a trabajar, así que vamos a saltar a este lado, aquí donde tenemos el primer punto de la cadeneta. En la base vamos a realizar un punto largo. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos en la base del siguiente punto. En el siguiente. Y así vamos a trabajar los puntos en la manigueta hasta llegar acá al último. Ya realicé el último punto y miren cómo se ven los puntos largos en la manigueta. Traten de organizar bien la hebra para que los puntos queden así de bonitos. Continuamos trabajando la secuencia de puntos aquí en el segundo. Este primero no lo vamos a trabajar igual que el de este lado. Entonces seguimos la secuencia hasta llegar aquí al penúltimo punto. Ya realicé el penúltimo punto. Les voy a mostrar cómo quedó la argolla media luna. Trabajamos dentro de ella la secuencia correspondiente. Aquí realizamos un punto largo y aquí trabajamos un punto centrado. Miren cómo quedó la argolla, bastante firme. Vamos a continuar de este lado trabajando los puntos largos en la manigueta. Este último punto no lo vamos a trabajar, así que saltamos al punto bajo, nos vamos a la base del punto y realizamos un punto largo a la base del siguiente. Vamos a realizar los puntos de este lado, saltamos el primero y trabajamos en el segundo. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta y así hemos finalizado este proceso. Vamos a trabajar ahora una última y esta va a ser de puntos deslizados para darle un mejor acabado al borde del bolso. Vamos a abrir la vuelta con punto deslizado, pasamos la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás, colocamos la orejita reservada, ajustamos, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Vamos a pasar la aguja nuevamente debajo de la siguiente cadeneta y de esta forma aquí en estos espacios vamos a realizar los puntos deslizados. Entonces aquí pasamos la aguja, tomamos hebra, tenemos dos orejitas en el ganchillo, vamos a deslizar la primera dentro de la segunda, pasamos la aguja nuevamente debajo de la cadeneta, tomamos hebra y deslizamos. Debajo de la cadeneta siguiente, deslizamos aquí debajo de la que sigue y así vamos a estar trabajando puntos deslizados por toda la orilla del bolso.
Finalizamos esta vuelta de puntos deslizados. Vamos a hacer el cierre. Aquí cortamos la hebra, sacamos y con la ayuda de una aguja más pequeña vamos a esconder la hebra. Pasamos debajo de la cadeneta de esta forma, tomamos la hebra y la llevamos hacia arriba, ajustamos un poco hasta que la cadeneta quede del mismo tamaño de las demás. Entonces pasamos la aguja nuevamente en el centro de la última cadeneta, pero esta vez vamos a hacerlo acá debajo de esta y aquí en el centro. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás, ajustamos aquí que no se vea muy apretada y vamos a esconder esta hebra debajo de los puntos. Ya terminé de esconder la hebra y así quedó el bolso. Miren que los puntos quedaron bien organizados, bien acomodados y la base quedó bien firme. Vamos ahora a realizar la asa. Para realizar la asa vamos a usar las argollas media luna. Estas son de 3 por 3 centímetros y voy a estar usando mi aguja de 5 milímetros para que la asa quede bastante firme. Esta va a ser una asa larga combinada con cadena. Pasamos la aguja dentro de la argolla, tomamos hebra, giramos y aquí vamos a realizar una cadeneta. Pasamos la aguja nuevamente dentro de la argolla, tomamos hebra, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos y tenemos ya nuestro primer punto completo. Vamos a realizar 2 puntos más. Aquí tenemos un total de 3 puntos, 1, 2 y 3. Realizamos cadeneta de altura, giramos y vamos a hacer puntos bajos pasando la aguja debajo de cada cadeneta. En total van a ser 3 puntos. 1, 2 y 3. Cadeneta de altura, damos vuelta, realizamos 3 puntos. Cadeneta de altura, damos vuelta. Finalicé los 3 puntos y aquí trabajamos 3 vueltas, 1, 2 y 3. Vamos a seguir trabajando los puntos bajos de esta forma hasta llegar a la altura deseada. Sigo trabajando y ya les muestro. Ya le he dado la altura a la asa. Miren cómo quedaron los puntos. Aquí he realizado 32 vueltas. Si ustedes la quieren más larga, pueden seguir realizando vueltas hasta la altura deseada. Vamos a colocar ahora la argolla media luna de este lado. Cortamos la hebra, dejando un pedazo. Aquí sacamos la hebra. Con la ayuda de una aguja lanera vamos a estar realizando la costura de la argolla. Vamos a pasar la aguja dentro de la argolla de esta forma y aquí debajo de esta lomita. Pasamos también dentro de este espacio. Nuevamente dentro de la argolla. Y acá debajo de esta cadeneta. Ajustamos muy bien. Debajo de la siguiente cadeneta, de atrás hacia adelante. Nuevamente dentro de la argolla. Y debajo otra vez de esa última cadeneta. Y vamos a darle 2 veces para que quede bien ajustadita. Vamos a pasar nuevamente dentro de la argolla. Y debajo de esa última cadeneta.
pasamos la aguja aquí debajo. Y la vamos a esconder aquí debajito de los puntos. Van a cortar la hebra, pero antes van a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se suelte. Cortan el excedente y esconden de esta forma. Ya finalicé la asa, miren cómo quedó. La hebra la escondí de la misma forma como les mostré la anterior. Ahora les voy a dar las medidas. De largo, sin las argollas, tiene 30 centímetros y con las argollas tiene 34 centímetros. De ancho tiene 4 centímetros. Vamos a colocarle la cadena. Aquí tengo dos pedazos de 30 centímetros cada uno. Vamos a ayudarnos con una pinza y vamos a abrir aquí. Colocamos la cadena. Cerramos con mucho cuidado. Ya tenemos las dos listas. Vamos a colocar ahora las argollas mosquetón, una en cada extremo. El broche que voy a estar usando es uno imantado y voy a realizar la costura con aguja e hilo. Aquí ya coloqué la primera parte, ubiqué el broche en el centro de los puntos. Voy a ubicar este lado y aquí acomodo muy bien el bolso. Entonces aquí cojo, abro y ya de este lado voy a realizar la costura. ¿Cómo van a hacer la costura? Muy sencilla. Es una costura donde van a hacer 3 en cada espacio. Van a pasar el primero debajo de los puntos para que no se note el nylon. Pasan el de abajo, ingresan primero dentro del broche para que la hebra quede de la parte de atrás y ahora pasan acá debajo del punto. Se devuelven por ahí mismo y en cada espacio van a repetir este proceso 3 veces y al finalizar cortan, hacen 3 nuditos y esconden la hebra sobrante. Ya terminé de colocar el broche, miren cómo quedó. Ustedes pueden reemplazar este broche por el que tengan a la mano. También aproveché para colocar la marquilla con el nombre del canal. Si estás interesada en adquirirlas, las puedes comprar en tu tienda en línea Tus Insumos. Vamos a colocar la asa, la ubicamos muy bien para que quede al derecho.
Vamos a colocar ahora esta borla. Miren que es bastante sencilla. Si quieres aprender a realizarla, en la descripción del video te voy a dejar el paso a paso. Vamos a colocarla aquí. Este es el resultado final. Miren qué hermoso. Miren cómo quedó el punto, todos los detalles y acabados. Miren de la parte de atrás. La base quedó bastante firme. El bolso quedó espacioso por dentro. Miren qué hermosas quedaron las maniguetas. Les voy a dar las medidas finales. De alto en el centro quedó de 16 centímetros. En la parte de la manigueta a la base quedó de 24 centímetros y medio. De ancho en la parte superior quedó de 28 centímetros. Hemos llegado al final de esta clase. Espero que te haya gustado todo el proceso y que pongas en práctica el paso a paso. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Recuerda que me gusta ver las foticos de cada proyecto realizado. Las puedes enviar a mi Instagram, Mari Tejidos. Te lo voy a dejar por aquí abajito. Y nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.